El rayo verde. Capítulo 3 y 4. Novela de Julio Verne. Capítulo 3. El artículo del Morning Post. Los aficionados a las curiosidades físicas pudieron leer en el Morning Post de aquel día la noticia siguiente. ¿Ha observado usted alguna vez la puesta del sol en un horizonte de mar? Seguramente sí. ¿Ha seguido al resplandeciente astro hasta el momento en que desaparece rozando la línea de agua con la parte superior de su disco? Es posible, pero seguramente usted no se ha fijado en el fenómeno que se produce en el instante mismo en que lanza su último rayo, cuando el cielo limpio de brumas ofrece una pureza inmaculada. Pues bien, la primera vez que encuentre la coyuntura, poco frecuente por desgracia, de hacer esta observación, no sucederá como pudiera creerse que hiera su retina un rayo rojo, sino un rayo verde, pero de un verde maravilloso, de un verde que ningún pintor puede obtener en su paleta, de un verde cuyo matiz no ha reproducido jamás la naturaleza, ni en las variadas tintas de los vegetales, ni en el tono de los mares más transparentes. Sí, en el paraíso existe el color verde. Seguramente es este. Si en el paraíso existe el color verde, seguramente es este. El verdadero color verde esperanza. Tal era el artículo del Morning Post, el periódico que Miss Campbell tenía en la mano cuando entró en la galería. Aquella observación excitó vivamente su curiosidad, y con voz llena de entusiasmo leyó a sus tíos las líneas copiadas que celebraban de forma lírica las bellezas del rayo verde. Pero lo que Miss Campbell no les dijo fue que precisamente aquel rayo verde se hallaba relacionado con una antigua tradición cuyo sentido último se le había escapado hasta entonces. Se trataba de una tradición inexplicada, como tantas otras en el país de los Highlands, según la cual dicho rayo poseía la virtud de hacer que quien lo viera no se equivocara jamás en cuestiones sentimentales. Su aparición destruía quimeras y mentiras, y aquel que tuviera la fortuna de observarlo podría ver con claridad en su corazón y en el de los demás. En una joven escocesa es perdonable la poética credulidad que acababa de resucitar en su imaginación la lectura de aquel artículo del Morning Post. Durante la lectura de Miss Campbell, el hermano Sam y el hermano Sip se miraron estupefactos y con los ojos desmesuradamente abiertos. Hasta entonces habían vivido sin ver el rayo verde y pensaban que podría vivirse sin verlo nunca. Pero Helena no participaba de esta opinión y pretendía subordinar el acto más importante de su vida a la observación de aquel fenómeno único entre todos. ¿Y es eso el rayo verde?, dijo el hermano Sam, moviendo lentamente la cabeza. Sí, respondió Miss Campbell. ¿El que tú quieres ver a todo trance?, repuso Sip. El que veré,
con vuestro permiso, tíos míos, y lo más pronto posible si no os parece mal. Y luego, en cuanto lo hayas visto, en cuanto lo haya visto, podremos hablar del señor Aristóbulos Ursiclos. El hermano San y el hermano Sip, que se miraban con el rabillo del ojo, cambiaron una sonrisa de inteligencia. Vamos a ver el rayo verde, dijo el uno. Sin perder tiempo, añadió el otro. Miss Campbell les detuvo con la mano en el momento de abrir la ventana de la galería. Es preciso esperar que el sol se oculte, dijo la joven. En ese caso, esta tarde, respondió el hermano San. A que el sol se oculte detrás de un horizonte purísimo, añadió Miss Campbell. Pues bien, después de comer iremos los tres a la punta del Rosenheart, dijo el hermano San. Lo mismo en la punta del Rosenheart que en la torre de la quinta, repuso Miss Campbell. No hay otro horizonte sino el de la orilla del Clyde, pero el fenómeno debe observarse en la línea de separación del mar y el cielo. Así pues, es necesario buscar ese horizonte en el plazo más breve que sea posible. Miss Campbell hablaba con tanta formalidad que los hermanos Melville no podían resistirse contra una indicación formulada en términos tan categóricos. Pero ¿no podría retrasarse?, se atrevió a observar el hermano San. Y el hermano Sip acudió a su auxilio añadiendo: «Siempre estamos a tiempo». Miss Campbell sacudió graciosamente la cabeza. «No estamos a tiempo siempre», dijo. «Por el contrario, la necesidad apremia». «Será porque eso interese al señor Aristóbulos Ursiclos», notó el hermano San, «cuya felicidad, según parece, depende de la observación del rayo verde», dijo el hermano Sip. «Es porque ya estamos en el mes de agosto», interrumpió Miss Campbell, «y las nieblas no pueden tardar en oscurecer nuestro cielo de Escocia. Es porque conviene aprovechar las hermosas tardes que todavía nos reservan el fin del verano y el principio del otoño. ¿Cuándo marcharemos?». Lo cierto era que si Miss Campbell quería ver a toda costa en aquel año el rayo verde, no había que perder tiempo. Lo que debían de hacer sin demora era trasladarse a algún punto occidental del litoral escocés, instalarse en él con la mayor comodidad posible, ir todas las tardes a ver la puesta de sol y acechar su último rayo. Quizás de este modo se encontrarían probabilidades para que Miss Campbell viera cumplidos sus deseos algo fantásticos si el cielo se prestaba a la observación del fenómeno, lo cual es muy raro, como decía con mucha razón el Morning Post, periódico bien informado siempre. Primeramente se trataba de buscar y de elegir una parte de la costa occidental desde donde pudiera verse el fenómeno. Para encontrarla era preciso salir del Golfo de Clyde. En efecto, toda aquella embocadura a lo ancho del Firth of Clyde está erizada de obstáculos que limitan el campo de la visión, tales como las Quiles de Butte, la isla de Arran, las penínsulas de Quapdale o de Cantyre, Jura, Islay, una vasta dispersión de rocas dislocadas en las épocas geológicas que forman una especie de archipiélago en toda la parte occidental del condado de Argyll. Allí es imposible descubrir un segmento de horizonte
del mar en el que logre sorprender alguna puesta de sol. De modo que para no abandonar Escocia convenía ir más hacia el norte o más hacia el sur, ante un espacio sin límites y evitando que llegasen los brumosos crepúsculos del otoño. A Miss Campbell no le preocupaba el sitio y siempre que pudiera saludar a los rayos del sol poniente le daba igual que la costa elegida fuera la de Irlanda, la de Francia, la de Noruega, la de España o la de Portugal. El caso es que ella estaba dispuesta a hacer el viaje y los hermanos Melville, aunque poco animados, la seguirían. Ambos tíos se apresuraron a tomar la palabra no sin haberse consultado con una mirada previa. Pero, ¿qué mirada? Encerraba todo un curso de astucia diplomática. Está bien, mi querida Elena, dijo el hermano Sam. Nada hay más fácil que complacerte. Vamos a Oban. Es evidente que en parte alguna encontraríamos un sitio como Oban, añadió el hermano Sip. Vaya por Oban, repuso Miss Campbell. ¿Pero hay en Oban un horizonte de mar? Que si hay uno, exclamó el hermano Sam. Di mejor que hay dos, agregó el hermano Sip. Pues bien, marchemos. Dentro de 3 días, dijo uno de los tíos. Dentro de 2, contestó el otro, que juzgó oportuno hacer aquella ligera concesión. No, mañana, repuso Miss Campbell, levantándose en el momento en que la campana llamaba a comer. Mañana, sí, mañana, añadió el hermano Sam. Ya quisiera yo estar allí, dijo el hermano Sip. Y no mentían. ¿Por qué tanta prisa? Porque Aristóbulos Ursiclos estaba veraneando en Oban desde hacía 15 días. Esta circunstancia, ignorada por Miss Campbell, haría que se encontrase en presencia de aquel joven escogido entre los más sabios y lo que los hermanos Melville no sospechaban entre los más fastidiosos. Pensaban los dos astutos personajes que Miss Campbell, después de cansarse la vista inútilmente observando las puestas del sol, renunciaría a sus fantasías, acabando por entregar su mano a la de su prometido. Y aun cuando Elena hubiera sospechado estas intenciones, no desistiría del viaje. La presencia de Aristóbulos no era capaz de molestarla. Bert, Bess, Bessie, Betty. Esta serie de nombres resonó de nuevo en la galería, pero aquella vez apareció la señora Bess y recibió orden de estar dispuesta a la mañana siguiente para emprender un viaje. En efecto, era preciso apresurarse. El barómetro, que señalaba más de 30 pulgadas y 3 décimas, 769 milímetros, prometía un buen tiempo de alguna duración. Saliendo a la mañana siguiente se llegaría en la hora oportuna a Oban para observar la puesta del sol. La señora Bess y Partridge estuvieron aquel día, como era natural, más ocupados haciendo los preparativos del viaje. Las 47 llaves del ama de llaves sonaron en el bolsillo de su saya, como los cascabeles de una mula española. Todo era abrir armarios, sacar cajones, pero sobre todo cerrar puertas. ¿Quién sabía el tiempo que la quinta de Halsburg estaría deshabitada? ¿Acaso no debía contarse con los caprichos de Miss Campbell?
Y si a la encantadora señorita se le antojaba correr en pos de su rayo verde, y si este rayo verde se complacía en ocultársele coqueteando, y si los horizontes de Oban no ofrecían toda la pureza necesaria para observaciones de aquella índole, y si fuera preciso buscar otro puesto astronómico en una costa más meridional de Escocia, de Inglaterra, de Irlanda o acaso del continente, al día siguiente salían a la quinta, pero ¿cuándo volverían? ¿Dentro de un mes? ¿De 6? ¿De un año? ¿De 10 años? ¿Y qué idea es esa de observar el rayo verde?, preguntó la señora Bess, a quien Partridge ayudaba con toda su voluntad. No sé, respondió Partridge, pero debe tener su importancia porque nuestra joven ama no hace nada sin tener una razón para hacerlo. Bien lo sabéis, Mavourneen. Mavourneen es una expresión que se emplea mucho en Escocia, equivalente a querida mía, y que no causaba desagrado a la excelente ama de llaves cuando se la dirigía el honrado escocés. Partridge, repuso aquella, creo, como usted, que esta ocurrencia de Miss Campbell, que nadie comprende, puede encerrar un pensamiento secreto. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Si no una negativa, al menos un aplazamiento a los proyectos de sus tíos. La verdad es, contestó Partridge, que no comprendo por qué los señores Melville se han aficionado a ese señor Ursiclos. ¿Es ese el marido que conviene a nuestra señorita? Seguro, Partridge, dijo la señora Bess, que si no le conviene del todo, no se cansará con él. Dirá graciosamente que no a sus tíos, dándoles un beso en cada mejilla, y ellos se quedarán sorprendidos de haber podido pensar un solo instante en ese novio, cuyas pretensiones no me hacen gracia. Ni a mí, Mavourneen. Mire, Partridge, el corazón de Miss Campbell está como ese cajón, perfectamente cerrado, con su cerradura de seguridad. Ella tiene la llave y para abrirlo tiene que darla. O tienen que quitársela, añadió Partridge en tono de aprobación. No se la quitarán, a menos que ella no lo consienta, repuso la señora Bess. Y que el viento lleve mi cofia a la punta del campanario de San Mungo, si nuestra señorita se casa con ese señor Ursiclos. Un meridional, exclamó Partridge, un Southern, que, aunque haya nacido en Escocia, ha vivido siempre a orillas del Tweed. La señora Bess movió la cabeza. Los dos Highlanders se entendían perfectamente. Para ellos las tierras bajas apenas formaban parte de su vieja Caledonia, a despecho de todos los tratados de la Unión. Se veía que no eran partidarios del proyectado casamiento y que anhelaban una cosa mejor para Miss Campbell. Aunque el enlace se ajustaba a las conveniencias, ellos no se daban por satisfechos. Ah, Partridge, repuso la señora Bess, las viejas costumbres de los montañeses valían más y con los usos de nuestros antiguos clanes creo que los matrimonios daban mejor resultado que ahora. Sin duda, Mavourneen, respondió Partridge gravemente. Entonces se ocupaban un poco más del corazón y mucho menos del bolsillo. El dinero es bueno, claro, pero mejor es el cariño. Sí, Partridge, y sobre todo se
conocían y se trataban antes de casarse. ¿Se acuerda de lo que ocurría en la feria de Saint-Ola en Kirkwall? Mientras duraba, desde los primeros días de agosto, los jóvenes se unían en parejas y a estas parejas se les llamaba hermano y hermana del 1 de agosto. Hermano y hermana, esto preparaba el camino para convertirse en marido y mujer. Mire qué coincidencia. Estamos en el mismo día en que antiguamente comenzaba la feria de Saint-Ola. Que Dios quiera que se restablezca. Que Él le escuche. Que Él le escuche, dijo Partridge. Si el señor Sun y el señor Shipp se hubieran asociado con alguna linda escocesa, no se habrían sustraído a la ley común y Miss Campbell tendría ahora 2 tías más en su familia. Estoy de acuerdo, Partridge, repuso la señora Bess. Pero trate de asociar hoy a Miss Campbell con el señor Ursiclos y que el Clyde suba desde Halsburg a Glasgow si la asociación no se quebranta antes de la 8ª. Sin insistir acerca de los inconvenientes que podía ofrecer aquella familiaridad autorizada por la costumbre de Kirkwall, hoy en desuso, es preciso limitarse a consignar que acaso los hechos hubieran dado la razón a la señora Bess. Pero Miss Campbell y Aristobulus Ursiclos no eran hermano y hermana del 1 de agosto, y si alguna vez se verificase su casamiento, no habrían podido conocerse como si hubieran pasado por las pruebas de la feria de Saint-Ola. Como quiera que sea, lo cierto es que las ferias se han establecido para hacer negocios, no para arreglar casamientos. Hay, pues, que dejar con sus lamentaciones a la señora Bess y a Partridge, los cuales no interrumpían su trabajo a pesar de la conversación. El viaje estaba decidido y el lugar de la estancia señalado. En las secciones de viajes y veraneo de los periódicos de la alta sociedad figurarían desde el siguiente día los nombres de los hermanos Melville y de Miss Campbell, que se trasladaban a la estación balnearia de Oban. ¿Cómo se llevaría a cabo el traslado? Esta era la cuestión que quedaba por resolver. 2 caminos diferentes existen para ir a aquella pequeña localidad situada en el estrecho de Mull, a unas 100 millas al noroeste de Glasgow. El primer camino es terrestre, por él se va a Boblin y luego a través de Dumbarton y la orilla derecha del Leven se llega a Balloch. En el extremo de Lomond se cruza el lago más hermoso de Escocia con sus 30 islas entre sus históricas riberas, plagadas de recuerdos de los MacGregor y de los MacFarlane. En medio del país de Rob Roy y de Robert Bruce. Después, desde Damlay, por un camino que serpentea en las faldas de las montañas a media ladera, muchas veces dominando los torrentes a través de las primeras estribaciones de la cadena de los montes Grampians, entre colinas cubiertas de brezos, de abetos, encinas, alerces y abedules, el asombrado viajero desciende hacia Oban, cuyo litoral no tiene nada que envidiar a los más pintorescos de todo el Atlántico. El turista que visite Escocia debe de hacer esta excursión, pero en todo el itinerario no se encuentra un solo horizonte de mar.
Los hermanos Melville, que habían propuesto a Miss Campbell tomar aquella vía, desistieron de su primitiva idea. El segundo camino es a la vez fluvial y marítimo. Bajar por el Clyde hasta el golfo de su nombre, navegar entre las islas y los islotes que hacen asemejarse a aquel caprichoso archipiélago a una enorme mano de esqueleto aplicado en aquella parte del océano, y subir luego por la derecha hasta el puerto de Oban, era lo que Miss Campbell proponía, pues para ello no encerraba secreto alguno el país del lago Lomond y del lago Catrines. Además, por el intermedio de las islas y a lo lejos, a través de golfos y de estrechos, había perspectivas hacia el oeste, cuya presencia se acusaba por una línea de agua. Ahora bien, al ponerse el sol durante la última hora de aquella travesía, y si las brumas no velaban el horizonte, ¿sería posible descubrir aquel rayo verde cuya proyección apenas dura un quinto de segundo? Ya ves, tío Sam, dijo Miss Campbell, ya ves, tío Sip, que no hace falta más que un instante. Luego, en cuanto observe lo que deseo observar, ha terminado el viaje y es inútil ir a instalarse a Oban. Precisamente eso era lo que no convenía a los hermanos Melville. Ellos querían permanecer durante algún tiempo en Oban, ya se sabe por qué, y se alarmaban al pensar que la aparición demasiado pronta del fenómeno echase sus planes por tierra. Sin embargo, con Miss Campbell como Miss Campbell llevaba la voz en aquel capítulo y se decidió por la vía marítima, quedó esta escogida con preferencia a la terrestre. «Al diablo ese rayo verde», dijo el hermano Sam, en cuanto salió Elena de la galería. «Y los que lo han inventado», repuso el hermano Sip. Capítulo 4. Al bajar por el Clyde. Cuando apuntaba el alba del día siguiente, 2 de agosto, Miss Campbell, acompañada de los hermanos Melville y seguida de Partridge y de la señora Bess, tomaba el tren en la estación del ferrocarril de Hillsborough. Era preciso ir a Glasgow para embarcarse en el buque de vapor que, en su servicio diario desde la metrópoli a Oban, no hacía escala en aquel punto de la costa. A las 6 el tren dejaba a los 5 viajeros en la estación de llegada de Glasgow y un coche los condujo a Bromielow Bridge. Allí el steamer Columbia aguardaba a sus pasajeros. De sus 2 chimeneas salía un humo negro que se mezclaba con las brumas todavía densas del Clyde, pero todos aquellos vapores matutinos comenzaban a desvanecerse y el plomizo disco del sol adquiría algunos matices dorados. Era el principio de un día delicioso. Miss Campbell y sus compañeros se embarcaron en cuanto sus equipajes estuvieron a bordo. En aquel momento la campana enviaba a los retrasados su tercer y último aviso. Luego el maquinista asió la manivela y las paletas de las ruedas, movidas hacia atrás y hacia adelante, levantaron grandes borbotones de agua amarillenta. Sonó un prolongado silbido, se largaron las amarras y el Columbia cogió con rapidez el sentido de la corriente. Los viajeros no tienen razón alguna para quejarse en el Reino Unido. Las compañías de transportes ponen a su disposición en todas partes
barcos verdaderamente magníficos. No hay río, por pequeño que sea, ni lago reducido, ni golfo insignificante, que no estén surcados todos los días por elegantes vapores. Por eso no debe causar extrañeza que el Clyde sea uno de los más favorecidos bajo ese punto de vista. A lo largo de Bromley Street, en las calas de Steamboat Quay, se encuentran siempre vapores cuyas chimeneas vomitan humo, dispuestos a partir en todas direcciones, luciendo los tambores de sus ruedas pintados con los colores más vivos, entre los cuales el oro compite con el bermellón. El Columbia no constituía una excepción a la regla. Era un buque de primera marcha, muy largo, de proa muy aguda, de líneas sumamente finas y provisto de una máquina poderosa que actuaba sobre ruedas de gran diámetro. En el interior de los salones y los comedores ofrecían comodidades de todas clases. En el puente había una vasta toldilla cubierta con una especie de dosel de lona, festoneado en sus bordes con bancos y cojines de blandos muelles, una verdadera terraza rodeada por una barandilla y en la cual disfrutaban los pasajeros de una vista encantadora y de un aire parisino. No faltaban viajeros, los había de todas partes, tanto de Escocia como de Inglaterra. El mes de agosto es el indicado para las excursiones y las más preferidas entre todas son las que se realizan por el Clyde y por las Hébridas. Se veían familias numerosas cuya unión había sido bendecida por el cielo, niñas muy alegres, señoritas más formales y niños acostumbrados ya a las emociones de los viajes, muchos pastores protestantes tipo que abunda siempre a bordo de los steamers, como su alto sombrero de seda, su prolongado gabán de cuello recto y su corbata blanca sujeta al chaleco por medio de un cordón. Algunos arrendatarios de tierras cubiertas con la gorra escocesa que recordaban por la torpeza de sus ademanes a los antiguos bonnetiers de hace 60 años. Por último, una media docena de extranjeros alemanes, de esos que no pierden nada de su peso aun cuando estén fuera de Alemania, y 2 o 3 de esos franceses a quienes jamás abandona su jovial amabilidad a pesar de hallarse lejos de Francia. Miss Campbell se hubiera imitado a la mayor parte de sus compatriotas que se sientan en un rincón en cuanto se embarcan y no se mueven en todo el viaje. No habría visto de las orillas del Clyde sino lo que pasara ante sus ojos, sin volver siquiera la cabeza. Pero a la joven le gustaba ir y venir por todas partes. Unas veces estaba en la proa, otras en la popa, mirando las ciudades, los pueblos, las aldeas y las cabañas de que están sembradas aquellas orillas. Este continuo vaivén fue la causa de que el hermano Sam y el hermano Sip, que la acompañaban, le respondían, aprobaban sus observaciones y confirmaban sus juicios. No descansasen ni un momento durante el trayecto de Glasgow a Auban. Sin embargo, no se les ocurrió proferir ni una queja, pues el cansancio que experimentaban era inherente a sus funciones y seguían instintivamente a su sobrina, cambiando algunas copiosas tomas de rapé que conservaban inalterable en su constante buen humor.
La señora Bess y Partridge habían tomado asiento en la parte anterior de la toldilla y hablaban amistosamente de los pasados tiempos, de las costumbres perdidas y de las sagas en descomposición. ¿Dónde estaban los antiguos siglos cada vez más llorados? En aquella época los puros horizontes del Clyde desaparecían detrás del vómito de las fábricas. Sus orillas no retumbaban con el sordo golpeteo de los martillos de forja y sus tranquilas aguas no sufrían alteración a impulsos del esfuerzo de algunos miles de caballos de vapor. Aquellos tiempos volverán, y acaso más pronto de lo que se cree, dijo la señora Bess con acento de convicción. Así lo espero, repuso gravemente Partridge, y con ellos volveremos a las antiguas costumbres de nuestros pasados. Entretanto, las riberas del Clyde se movían rápidamente de popa a proa del Columbia, como las vistas de un panorama móvil. A la derecha aparecieron la aldea de Partridge en la desembocadura del Kelvin y los vastos docks destinados a la construcción de buques de hierro y que están situados enfrente de los de Jovan, en la orilla opuesta. Qué ruido de herramientas, qué espirales y remolinos de humo y de vapor tan desagradables a los oídos y a los ojos de Partridge y de su compañera. Pero no tardarían en cesar todo aquel estrépito industrial y aquella espesa niebla de carbón. En lugar de los talleres, de los varaderos cubiertos, de las altas chimeneas de las fábricas y de aquellos gigantescos andamios de hierro que se parecen a las jaulas de una colección de mastodontes, aparecieron lindos edificios, quintas medio escondidas entre los árboles y casas de campo del tipo anglosajón, dispersas por las verdes colinas y formando una serie no interrumpida de deliciosos sitios de recreo. Pasada la antigua mansión real de Reufaur, situada en la margen izquierda del río, se destacaron las cimas cubiertas del arbolado de Kilpatrick, a la derecha sobre el pueblo de este nombre, por delante del cual no puede pasar un irlandés sin descubrirse. Allí nació San Patricio, patrón de Irlanda. El Clyde, que hasta entonces había sido un río, empezó a convertirse en un brazo de mar. La señora Bess y Partridge saludaron las ruinas de Douglas Castle, las cuales evocan algunos antiguos recuerdos de la historia de Escocia, pero sus ojos se apartaron del obelisco erigido en honor de Harry Bell, el inventor del primer barco mecánico, cuyas ruedas turbaron la tranquilidad de aquellas aguas. Algunas millas más allá, los viajeros, con su Murray en la mano, contemplaron el castillo de Dumbarton, que se levanta a 500 pies sobre un pedestal basáltico. Uno de los vértices de su cima, el más elevado, se llama todavía Trono de Valence, famoso héroe de las guerras de independencia. En aquel momento, un caballero que estaba en la pasarela creyó, sin que nadie le excitase y también sin que nadie lo tomara a mal, que debía dar una pequeña conferencia histórica para instrucción de sus compañeros de viaje. Al cabo de media hora, ningún pasajero del Columbia que no estuviera sordo podía ignorar que los romanos habían fortificado Dumbarton. Según todas las probabilidades, que aquel histórico peñasco se transformó en fortaleza real al principio del siglo XIII.
que con arreglo a las estipulaciones del Pacto de la Unión se cuenta entre las 4 plazas del Reino de Escocia que no pueden ser desmanteladas, que de aquel puerto salió para Francia en 1548 María Estuardo, la cual al casarse con Francisco II habría de convertirse en reina por un día, que allí por último estuvo encerrado Napoleón en 1815, antes de que el ministro Castellerch determinara encarcelarle en Santa Elena. Todo eso es muy instructivo, dijo el hermano San, y además interesante, repasó el hermano Sip. Ese caballero merece toda clase de elogios. En efecto, los 2 tíos no perdieron ni una sola palabra de la conferencia y manifestaron su satisfacción al improvisado profesor. Miss Campbell, absorta en sus meditaciones, no oyó nada de aquella lección de historia. En aquel momento, por lo menos, no tenía interés alguno para ella, ni siquiera dirigió una mirada a la derecha del río, donde estaban las ruinas del castillo de Cardross, en que murió Robert Bruce. Sus ojos buscaban en vano un horizonte de mar, pero no podían descubrirlo antes de que el Columbia se apartase de aquella sucesión de márgenes, promontorios y laderas que limitan el Golfo de Clyde. En ese momento, el steamer pasaba ante el caserío de Helensburgh. A la joven se le antojaba que navegaba por las caprichosas rías de su jardín. Puesto que estos lugares, Port Glasgow, las ruinas del castillo de Newark y la península de Rosenheim, eran precisamente los que ella contemplaba todos los días desde las ventanas de su quinta. ¿Por qué iría su pensamiento a perderse en medio de los centenares de vapores que se apiñaban en los fondeaderos de Greenock, en la desembocadura del río? ¿Qué le importaba que el inmortal Watt no hubiera nacido en aquella población de 40.000 habitantes que es como la antecámara industrial y comercial de Glasgow? ¿Por qué se detenían sus miradas 3 millas más allá de la aldea de Gowrock, a la izquierda en la de Dunoon, a la derecha en las sinuosidades que interrumpen la línea del litoral del condado de Argyll, lleno de escotaduras como una costa de Noruega? No, Miss Campbell buscaba impaciente con sus ojos la torre arruinada de Leven. ¿Esperaría ver la aparición de algún duende? De ningún modo. Quería ser la primera en anunciar el faro de Clock que ilumina la salida del Firth of Clyde. «Clock, tío Sam», dijo. «Clock, Clock». «Sí, Clock», respondió el hermano Sam, con la protección de un eco de los Highlands. «El mar, tío Sip». «Efectivamente es el mar», contestó el hermano Sip. «Qué espectáculo tan hermoso», repitieron los 2 hermanos. Cualquiera hubiese creído que lo veían por primera vez. No era posible equivocarse. Al desembocar en el golfo se descubría un horizonte de mar. El sol no había llegado aún a la mitad de su carrera diurna. En el paralelo 56 debían transcurrir 7 horas, por lo menos antes de que desapareciera detrás de las olas. 7 horas de impaciencia para Miss Campbell. Además, aquel horizonte se dibujaba al sudoeste, es decir, según un segmento del arco que el astro radiante no recorre más que en la época del solsticio de invierno. Por esta causa, no debía esperarse allí la aparición del fenómeno.
En todo caso, se vería más al oeste y quizás un poco al norte, pues el equinoccio de septiembre se verifica 6 semanas después del primer día de agosto. Pero esa era una cuestión de poca monta. Lo importante estaba conseguido. El mar se extendía ante la vista de Miss Campbell, a través del canal que formaban los dos islotes, Cambrai, más allá de la gran isla de Bute, cuyo perfil aparecía ligeramente esfumado detrás de las crestas poco elevadas de Isla Craig y de las montañas de Arrau. Se señalaba la línea de unión del agua y del cielo con la firmeza de un trazo hecho por un tiralíneas. Miss Campbell, entregada a sus pensamientos, observaba aquel espectáculo sin pronunciar ni una sola palabra. Se hallaba de pie en la pasarela inmóvil y el sol proyectaba a sus pies una sombra muy pequeña. Parecía ocupada en medir la longitud del arco que aún le separaba del punto en que su refulgente disco iba a sumergirse en las aguas del archipiélago hebrídico. ¿Y si el cielo tan puro entonces se oscureciera con las neblinas crepusculares? Una voz sacó a la joven de su meditación. Ya es la hora, dijo el hermano Sip. ¿La hora? ¿Qué hora, mis queridos tíos? La hora del almuerzo, contestó el hermano Sam. Vamos a almorzar, repuso Miss Campbell. Y aquí termina el capítulo 4. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. Mañana continuaremos con el capítulo 5 y el capítulo 6 de este apasionante relato de Julio Verne. Muchísimas gracias y que tengas un gran día. Si te ha gustado el vídeo, por favor comparte y dale a like. Si es la primera vez que ves, podrás encontrar el capítulo 2 y el capítulo 1 y el capítulo 2 en mi canal. Muchísimas gracias y que tengas un gran día. Nos vemos en el siguiente capítulo.